la pantalla? Sí, Mari. Listo, listo. Hola a todos, ¿cómo están? Ya no me he presentado, mi nombre es María Alejandra, soy estudiante de 10º semestre, ya empiezo el internado ahorita y pues quería hablarles de las enfermedades inflamatorias intestinales porque pues es un tema muy prevalente pues a nivel mundial, aquí no tanto, pero pues igual es importante conocerlo. Listo, entonces estos fueron principalmente los artículos que utilicé, la mayoría son pues los más importantes son los de Lancet, aquí hay otros artículos que también utilicé. Bueno, manera de introducción, una enfermedad inflamatoria intestinal se define como una enfermedad multifactorial de base inmunológica caracterizada por inflamación crónica del tracto gastrointestinal. Esta incluye un grupo de entidades Vale, qué clínicas. pena interrumpirte. Es que no se está viendo la presentación bien cuando la estás pasando. Entonces, si puedes. ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? Y deja de compartir pantalla y vuelve a compartir con seleccionando la presentación y ya la pones en pantalla grande. Listo, ya dejé de compartir y ahora. Ahora vuelve a intentarles. ¿Ya? ¿Ahí se ve? Sí, ya. Perfecto. Sí, Male. Introducción. Listo. Bueno, entonces como les decía, esta incluye un grupo de entidades clínicas que se caracterizan por ser procesos inflamatorios crónicos. El día de hoy en la charla nos vamos a centrar en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerativa, porque si no, pues sería mucho más extensa. Sin embargo, pues entonces les voy a hacer la aclaración de estos temas. La colitis microscópica hace referencia a un grupo de trastornos histopatológicamente diferentes, en los que pues, dentro de estos está la colitis linfocítica y la colitis colágena, y estas se diagnostican por biopsia y causan diarrea crónica. La colitis indiferenciada es una entidad también pues, inflamatoria del colon que ocurre más o menos en el 10% de los casos, y esta se reserva para los pacientes en los cuales posterior a un procedimiento quirúrgico no es posible establecer si es una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa pues de manera pues claramente. Y por último está la puchitis o reservoritis, que es una entidad mucosa, inflamatoria de la mucosa, en el cual ocurre como en el 30 al 50% de los casos, de los reservorios que se crean artificialmente posterior a una colectomía total por anastomosis ileonal para el tratamiento de colitis ulcerativa. Pero pues como les decía, nos vamos a centrar en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerativa. No me están pasando las diapositivas ya. Listo. Entonces, bueno, la enfermedad de Crohn se define como una inflamación granulomatosa que afecta a cualquier parte del intestino. Esta puede ser desde la boca hasta el ano, pero lo más común es que afecte el ilion principalmente. Es una inflamación segmentaria, asimétrica y transmural y está asociada a múltiples complicaciones. Dentro de esas están pues obstrucciones, fístulas y abscesos. En cuanto a la epidemiología, alrededor de, pues para 2017, alrededor de 5 millones de personas en el mundo pues tenían una enfermedad inflamatoria intestinal, la mayoría de estas en Europa y en Estados Unidos. Eh, Esta cifra que vemos acá es de España, más o menos cada 300 por 100.000 habitantes padecen de alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí en Colombia, también para 2017, la cifra de enfermedad de Crohn estaba más o menos en 24.5% y de colitis ulcerativa estaba en 73.7%. Actualmente, pues está en 5. Se dice que hay 5.85 pacientes por cada 100.000 habitantes que padecen enfermedad de Crohn. Adicionalmente, pues entonces es una enfermedad que se presenta más en países desarrollados, en áreas urbanas, y ha tenido un aumento significativo por la urbanización y la adopción de estilos de vida occidental. Se presenta más o menos, pues se presenta en pacientes en la segunda a cuarta década de la vida, y se dice que es una enfermedad autoinflamatoria, ya que no cumple criterios de enfermedad autoinmune. Esta es una gráfica del 2015 que muestra pues, que hay una prevalencia mayor de, de enfermedades inflamatorias intestinales en Europa, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en Australia. Por ejemplo, Colombia aquí sale como inexplorado,
pero pues como les contaba, la incidencia y la prevalencia han aumentado. Listo, entonces en cuanto a la fisiopatología, al ser una enfermedad de origen multifactorial, pues intervienen factores como la susceptibilidad genética, los factores ambientales y alteraciones en la microflora intestinal. Todo esto lleva a una respuesta inmune innata y adaptativa alteradas que también pues van a provocar la alteración de la función de barrera. Y todo esto va a llevar a una inflamación crónica y a destrucción de la mucosa. Entonces, bueno, ¿cómo se va a ver comprometido el sistema inmunointestinal? Lo primero que tenemos que abordar es la función de barrera, los defectos en la función de barrera. Entonces, pues ya sabemos que en condiciones fisiológicas la mucosa intestinal está en equilibrio funcional con el contenido del lumen. Entonces, pues el epitelio intestinal va a producir factores antimicrobianos como inmunoglobulina A, REC3 gamma y todo esto que establece más o menos como una zona buffer entre los contenidos luminales y pues el epitelio. Como las enfermedades inflamatorias intestinales múltiples vías inmunes se ven alteradas, esto va a causar una respuesta inflamatoria significativa, provocando daño permanente y pues persistente en el epitelio. Entonces, bueno, uno de los mecanismos causales de este daño va a ser por la disrupción de la barrera. Esta zona buffer de la que les hablaba se va a ver alterada ya sea por emulsificadores de la dieta o por mutaciones en los genes MUC2 que van a pues, regular la continuidad de la barrera. Esto va a provocar que haya una mayor facilidad para que haya translocación bacteriana. También se va a ver alterada la permeabilidad de la barrera por disminución de la decaderina y por defectos en las uniones estrechas, lo que va a aumentar la permeabilidad y también va a permitir el paso de moléculas. También se van a ver afectadas las células de Panet y las células caliciformes. Las células de Panet, pues si recuerdan, son las células secretoras especializadas que se encuentran en la base de las criptas de Lieberkühn, y las células caliciformes son las que producen moco. Y adicionalmente también se ha visto que hay defectos en los genes NOD2 y pues en otros genes, que estos están relacionados con la autofagia. Estas mutaciones van a provocar que haya diseminación de especies invasoras en lugar de su eliminación, y pues también va a haber disminución de producción de proteínas antimicrobianas. Listo. En cuanto a la respuesta inmune innata, pues sabemos que las células dendríticas, los macrófagos, los neutrófilos y las células linfóides innatas complementan esa función de barrera en condiciones normales, pues porque son el sistema pues, de defensa inicial. Sin embargo, pues todos estos se van a ver afectados en la enfermedad de Crohn. Las células dendríticas entonces van a expresar más toll-like receptors y más moléculas coestimuladoras que van a aumentar la secreción de citoquinas proinflamatorias. Los macrófagos, pues estos son muy importantes en la fisiopatología porque pues en condiciones fisiológicas ellos se encargan de producir citoquinas antiinflamatorias, pero estos, como, estos van a estar alterados, así como las células T reguladoras, y no va a haber regulación de las vías pues, que se estimulan por TH1 y TH17. Entonces, esto también, pues la alteración de los macrófagos per se va a causar alteración de la barrera intestinal y va a hacer que haya liberación de TNF-alfa, IL-1 e IL-6. La liberación de TNF-alfa va a inducir angiogénesis, va a provocar necrosis de las células de Panet, va a aumentar esa respuesta inmune y pues también va a ser como van a ser los que van a cronificar esa respuesta. En cuanto a los neutrófilos, pues también sabemos que en condiciones fisiológicas ellos se encargan de dar una respuesta antimicrobiana. Sin embargo, en estas enfermedades va a haber un pobre reclutamiento de los mismos. Y las células linfoides innatas están encargadas del mantenimiento de la integridad de la barrera. Sin embargo, pues también van a estar alteradas, también van a producir citoquinas proinflamatorias, entre esas pues TNF-alfa y L22 y L23, y también va a haber aumento de las tipo 1 y tipo 3. La tipo 3 sobre todo es mediadora de inflamación intestinal crónica. Y en cuanto a la respuesta inmune adaptativa, pues como ya les decía, todo este desequilibrio entre las señales antiinflamatorias y proinflamatorias con la consiguiente migración de leucocitos va a hacer que haya una respuesta por parte de las células T que va a ser exagerada. Sin embargo, pues
lo que diferencia, o pues lo que se sabe de la fisiopatología que diferencia a la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerativa, es que esta respuesta de células T va a ser mediada por TH1 y TH17, que va a tener una respuesta proinflamatoria frente a bacterias y hongos. También pues la misma alteración de las T reguladoras va a causar el aumento de las TH1 y de las TH17. Y también se han encontrado muchos anticuerpos relacionados con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. En enfermedad de Crohn, pues los principales son los ASCA, y eso podrían indicar una respuesta inmune mediada por células intestinales tipo B, pero pues de los anticuerpos les voy a hablar un poquito más adelante. Y en cuanto a la flora intestinal, pues esto también juega pues un papel muy importante en la fisiopatología, porque esta provoca una respuesta inmunomediada por patógenos intestinales por falla en los mecanismos reguladores de la microflora intestinal normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una disminución en los firmicutes y en los Faecalibacterium prausnitzii, que estos son como comensales que están encargados de propiedades antiinflamatorias. Va a haber una disminución en los mismos y un aumento en las gamma protobacterias, bacteroides, actinobacterias y enterobacterias. Entonces, pues estos van a cruzar la barrera mucosa, se van a adherir e invadir las células epiteliales intestinales, van a sobrevivir, se van a replicar en los macrófagos y pues van a provocar la secreción aumentada de TNF-alfa y pues provocan todo lo que les mencioné previamente. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí de la fisiopatología? Bueno, entonces en cuanto a los Aleja, factores qué de... pena. Buenas tardes. Me acabo de conectar ahorita. No sé qué hablaste de la fisiopatología. Ahí estaba hablando de la barrera, digamos, la primera barrera intestinal, donde cuando se afecta, pues hay en la entrada de patógenos intestinales, entre esos las proteobacterias más que todo, que son las que pueden generar una cascada de respuesta inflamatoria, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Y que pues digamos que con eso pues afecta hay la aparición del factor de necrosis tumoral, el TNF, que es la que va a llevar digamos a la cascada inflamatoria. ¿Hablaste algo de los factores genéticos del NOD2? Lo mencioné por los defectos en la autofagia, sin embargo, pues voy a Ujú. hablar otro poco más adelante. Ah, ok, perfecto, listo. Te sigo escuchando. Listo. Entonces, volvamos. Bueno, entonces, en cuanto a los factores de riesgo, se sabe que, a ver, pues que tener un paciente o pues la historia familiar del paciente aumenta la, bueno, aumenta la posibilidad la probabilidad de sufrir la enfermedad en un 12%. También los judíos ashkenazi tienen 3 a 4 veces más posibilidades de sufrirlo y se ha demostrado pues que hay menos relación con afroamericanos y asiáticos. En cuanto a los factores genéticos, pues hay más de 200 alelos asociados a enfermedad inflamatoria intestinal y 37 que son específicos para enfermedad de Crohn. Pues como decía el doctor, aquí el más importante es el NOD2 o pues el CARP15, que ahora se llama así, que está relacionado con defectos en la autofagia. Y pues la alteración en MUC2 también va a desestabilizar la barrera mucosa. El tabaquismo es un factor muy importante porque es un factor de riesgo doble, es decir, pues que aumenta la incidencia de la enfermedad y empeora el riesgo clínico. También está relacionado con el uso de antibióticos en la infancia, de anticonceptivos orales, aspirina, AINES, una dieta baja en fibra y alta en grasas saturadas. Y también, pues no tiene mucha evidencia, pero sí se ha visto que son como factores protectores, están la lactancia, vivir en granjas y el contacto de niños con animales. En cuanto a la clínica, entonces pues la clínica va a ser muy variada, sin embargo, pues hay unos síntomas como cardinales, entre esos va a estar la diarrea. La diarrea también tiene características muy variables porque puede ser o por mala absorción o por sobrecrecimiento bacteriano, etc. El dolor abdominal se va a presentar principalmente en fosa ilíaca derecha, por lo que les decía de la localización pues la principal localización de la enfermedad de Crohn, que es en el ilion.
Entonces, pues esto se vuelve un reto diagnóstico porque puede confundirse con una apendicitis aguda, con una enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, pues es un dolor abdominal que pues es tipo cólico, aparece 60 a 90 minutos posterior a la ingesta, sobre todo cuando hay estenosis del ilion en estos pacientes. También presentan pérdida de peso, anorexia, fatiga, fiebre, en caso de que haya pues algún absceso presente. También pueden presentar síntomas de obstrucción intestinal, como lo son pues náuseas, vómito, distensión, ausencia de deposiciones, hay ausencia de flatos. Y pues también es muy frecuente que estos pacientes se presenten con manifestaciones perianales, entre esos abscesos, fístulas, fisuras. Eh, em, y más o menos un tercio de los pacientes se presenta con estas manifestaciones. Y es muy importante hacerles una aproximación específica. Por ejemplo, los abscesos, estos requieren el drenaje y requieren manejo antibiótico. También se considera utilizar biológicos en estos pacientes como manejo inicial. Y en los casos como refractarios al tratamiento y todo esto, pues también se puede considerar desbridamiento quirúrgico, pueden llegar hasta colectomías totales y esto, entonces pues es importante dar un manejo oportuno. Y otra cosa importante acá es, por ejemplo, que en pacientes con neutropenias severas, por ejemplo, pues menores de 500, con conteo menor de 500, muchas veces está contraindicado la corrección de las fístulas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es posible que vaya a haber un cierre incompleto del trayecto fistuloso. Entonces, pues normalmente lo que hacen es diferir este procedimiento. Bueno, estos pacientes también se pueden presentar con rectorragia, pero pues en menor medida que los pacientes con colitis ulcerativa y con retraso del crecimiento y malnutrición, sobre todo en niños. Esto se debe sospechar, pues se le debe sospechar a un niño una enfermedad de Crohn, sobre todo cuando tienen manifestación como procesos inflamatorios articulares que no tengan un origen claro o procesos febriles también pues de origen que no sea claro. Aleja, si Listo. quieres pasa atrás un segundo para dejarle claro algo a ellos. Una cosa muy importante con relación a las manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta de que, digamos, un pilar muy importante para sospechar la enfermedad inflamatoria intestinal es la diarrea, ¿ya? La diarrea es un signo patognomónico de la enfermedad. Se han estudiado, digamos, las manifestaciones clínicas y la combinación de tres, que son la diarrea, la pérdida de peso y cuando hay hallazgos de anemia a nivel del hemograma, ¿sí? Estos tres ítems tienen un LR, para los que saben de epidemiología, que está alrededor de 14, digamos, para sospechar enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Más que todo, digamos, colitis ulcerativa, pero pues también enfermedad de Crohn. Cuando un paciente a ustedes le llegan con diarrea, además se queja de que se siente cansado, le hacen una hemoglobina y tiene una hemoglobina de acuerdo a los valores de Bogotá bajos y pues ha perdido peso, 10 gramos por lo menos, 10% del peso total, ese es un paciente que hay que sospechar enfermedad inflamatoria intestinal. Los otros hallazgos, digamos, ya son de enfermedades avanzadas, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, el retraso del crecimiento y desarrollo en los niños que produce pues malnutrición por la diarrea crónica y la rectorragia, más que todo cuando hay compromiso del tracto del colon, digamos, distal, en el caso del ilion, en el caso de la parte rectosigmoide, ¿sí? Pero digamos que lo importante es que ustedes sospechen siempre que hay una diarrea crónica con pérdida de peso y anemia, siempre sospechen enfermedad inflamatoria intestinal. Listo, doctor, gracias. Bueno, en cuanto a las manifestaciones extraintestinales, pues estas se pueden producir secundarias a complicaciones debidas a la alteración del intestino o también por compartir mismas alteraciones genéticas con otras enfermedades. Entonces, pues aquí están algunas manifestaciones, sin embargo, pues estas no son exclusivas de enfermedad de Crohn, puse como aquí las más prevalentes, pero en las otras diapositivas de colitis ulcerativa, pues les menciono otras adicionales. Aquí hay un ejemplo de un eritema nodoso. Un eritema nodoso pues son nódulos subcutáneos que pueden ser rojos o violetas, que se presentan principalmente en las extremidades inferiores
y más o menos el 15% de los pacientes se presentan con, pues, con esta manifestación. También pueden presentar pancreatitis, ya sea por la litiasis biliar a la que están predispuestos o también porque muchos de estos pacientes presentan anticuerpos pancreáticos. La estomatitis aftosa son pues, lesiones que se localizan típicamente en el labio o en el paladar, pero pues también pueden estar presentes en cualquier parte de la mucosa oral. Otra manifestación es la piostomatitis vegetans, que son como múltiples pústulas o a veces erupciones hemorrágicas que se presentan en cualquier parte de la mucosa oral con un patrón en adoquín, dicen. Sin embargo, pues tienen un predominio por las encías. Esto sí es más común, pues un poco más común en la enfermedad de Crohn, que son las manifestaciones oculares. Entre esas está la epiescleritis, que se manifiesta con hiperemia aguda, irritación, ardor, sensibilidad, y también se pueden presentar con escleritis. Lo importante de esto es que esta escleritis puede llevar a escleromalacia y provocar un desprendimiento de retina o inflamación del nervio óptico, entonces pues es muy importante abordar esta parte en los pacientes. También se presentan en el 13 al 34% de los pacientes pues, se presentan con litiasis biliar, con anemia ferropénica, pues por lo que ya les decía el doctor también, ya sea por el trastorno malabsortivo o por el sangrado crónico, y se pueden presentar con urolitiasis. Esto porque tienen mayor absorción de oxalato a nivel intestinal. Entonces, pues una de las sugerencias a estos pacientes es que tengan una dieta baja en oxalatos. Entonces, pues alimentos evitar como la espinaca, remolacha, nueces, etcétera. Bueno, en cuanto al diagnóstico, esta es una guía en consenso, pues es un consenso diagnóstico que hacen la ECO, que es la European Crohn's and Colitis Organization, y la ESGAR, que es la European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology. Ellos dividen esta guía en dos. La primera parte pues, se enfoca en la evaluación y el diagnóstico inicial, y la segunda está enfocada en los sistemas de escalas que se utilizan y pues diferentes consideraciones sobre las herramientas diagnósticas. Sin embargo, pues es muy importante saber que no hay como un gold estándar claro para, pues único. Ay, ¿qué está pasando? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, Male, la de las guías. No sé si- Listo, es que alguien me pidió acceso para modificar. Bueno, el caso. No se basa en un solo examen, sino en múltiples exámenes y pues en el diagnóstico clínico también. Entonces se basa en la evaluación clínica, endoscópica, histológica, radiológica y en las pruebas de laboratorio. Se debe valorar la extensión y gravedad de la enfermedad, se deben excluir causas infecciosas y excluir complicaciones de la enfermedad. Todo esto va a tener implicaciones en el tratamiento y en el pronóstico. Bueno, entonces, como siempre, entonces se debe hacer una historia clínica detallada, indagando por todo lo de la anamnesis, entonces el inicio de los síntomas, si tuvo viajes recientes, si tiene intolerancia a alimentos, la medicación y el hábito intestinal, pues sobre todo como para dar un diagnóstico diferencial. También indagar por tabaquismo, historia familiar, infecciones recientes. El examen físico, pues no se van a ver muchas cosas, sin embargo, pues también importante revisar al paciente completamente. Entonces, signos de malnutrición, de anemia, pues el hábito intestinal, todo esto. También examinar la presencia de masas a nivel abdominal y pues sí es muy importante examinar la región anal por lo de pues, las complicaciones que puede tener. Estos son unos de los diagnósticos diferenciales. Aquí está pues la colitis ulcerativa, enterocolitis infecciosas, colitis microscópicas, tuberculosis, enfermedad de Behçet y enteropatía asociada a AINES. Y aquí están como las características de cada uno. Sin embargo, pues todos estos diagnósticos diferenciales se deben excluir, sobre todo en un primer brote inflamatorio. También, por ejemplo, como lo son el síndrome de intestino irritable y otras causas infecciosas como pueden ser E. coli, Clostridium difficile y Yersinia. Sin embargo, pues eso lo vamos a ver en qué laboratorios le podemos pedir a estos pacientes.
Listo, entonces en cuanto a los laboratorios, en el hemograma muchos pacientes se presentan con anemia, como decía el doctor, también se pueden presentar con trombocitosis, es importante pedir pues ferritina en suero, saturación de transferrina y los reactantes de fase aguda. Estos se piden porque están muy relacionados con la actividad de la enfermedad. Más adelante también les voy a mostrar a qué me refiero con actividad de la enfermedad. También se pueden presentar con hipoalbuminemia, pueden presentar déficit de vitaminas y muy importante, a estos pacientes se les debe pedir una calprotectina fecal. La calprotectina es una proteína que está contenida en los polimorfonucleares y pues esta presenta como propiedades bacteriostáticas y fungicidas. Entonces, cuando se eleva, cuando sus niveles plasmáticos se elevan, indican que está cursando o con un proceso inflamatorio o con un proceso infeccioso. Y esto pues es porque hay un infiltrado de neutrófilos en el intestino. Y eso, pues muy importante también a la hora del seguimiento, es que si está elevada, eso tiene una correlación con los hallazgos endoscópicos. Y digamos, la American College of Gastroenterology también la recomienda para diferenciarlo de síndrome de intestino irritable. También se le puede pedir lactoferrina fecal, un coproscópico y un coprocultivo. No está indicado como de rutina, sin embargo, pues en el primer brote con el propósito de descartar otras causas infecciosas. Y también se le pueden pedir estos marcadores, tampoco lo recomienda la American College of Gastroenterology, tampoco lo recomienda de rutina. Sin embargo, pues los que más están presentes en enfermedad de Crohn son los ASCA, los OMC, los IL-2 y estos que están acá. En cuanto a las ayudas diagnósticas, el gold estándar en ayudas diagnósticas, eso sí, es una ileocolonoscopia con biopsias. Se deben realizar 2 biopsias de 5 porciones diferentes del colon. Y lo que va a mostrar pues, a la colonoscopia va a ser inflamación focal, crónica, discontinua, puede ser aftoide, con patrón empedrado. Este patrón empedrado que vemos acá se va a dar por las úlceras serpiginosas y edema nodular de la mucosa. Pero pues también hay diferentes pues, patrones que se pueden evidenciar en la colonoscopia. Entre esos está el patrón en rastrillo, el patrón aftoide del colon y pues este es un patrón de estenosis ciliar. Sin embargo, pues se debe esperar a la confirmación por biopsia que va a mostrar una inflamación crónica parcheada transmural con linfocitos y células plasmáticas. Y también va a mostrar granulomatomas epiteloides sin lesión en las criptas. Por ejemplo, esto también es una de las diferencias importantes con la colitis ulcerativa, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues les voy aclarando que en la colitis ulcerativa no hay lesión de las criptas. Sí hay lesión de las criptas, digo. Y en cuanto a otras ayudas diagnósticas, se recomienda realizar estudios imagenológicos adicionales, sobre todo para valorar la extensión, el compromiso extraintestinal y complicaciones. Pero pues todo, como siempre, va a ser dirigido. Entonces, si tenemos un paciente con náuseas, vómito, dispepsia, podemos mandarle una endoscopia de vías digestivas en la cual se pueden ver úlceras, aftas, eritema, edema, etc. También se le puede mandar una resonancia porque esta va a evaluar morfológicamente el intestino delgado. Ya pues también se pueden descartar otras lesiones extraluminales y pues aparte de todo pues no irradia al paciente. Se puede pedir un enteroTAC que también va a descartar lesiones extraintestinales y tiene la habilidad para descartar abscesos, tiene una sensibilidad más o menos del 84% y pues es importante pedir una resonancia magnética en casos de enfermedad perianal. Y digamos, también se podría pedir una cápsula endoscópica siempre y cuando el paciente no esté obstruido y pues todo dependiendo de lo que le queramos descartar al paciente también. Listo. Esta es la clasificación de Montreal. Es una clasificación que se basa en la edad a la que se realizó el diagnóstico, la localización y el comportamiento clínico de la enfermedad. Entonces, bueno, aquí tenemos la edad del diagnóstico, si la localización es ciliar, colónica, ileocolónica o si tiene compromiso del tracto gastrointestinal superior. Y aquí el comportamiento de la enfermedad, si es inflamatorio, estenosante, penetrante o fistulizante,
o si pues tiene compromiso por enfermedad perianal. Y estos son unos de los índices de actividad que se pueden utilizar. Por ejemplo, este de acá, que es el índice de Harvey-Bradshaw, se utiliza para monitoreo, por ejemplo, telefónico, porque es muy importante que estos pacientes tengan adherencia al tratamiento, si no, pues el curso de la enfermedad va a ser mucho peor. Y pues hace preguntas sencillas como pues el estado general del paciente, si ha presentado dolor abdominal y el número de posiciones al día. Ya después se complementa con pues, lo que uno observa, si tiene masas abdominales o si tiene alguna complicación o manifestación extraintestinal. Y este es un índice muy famoso que es el CDAI, que también pues lo que nos indica es si el paciente tiene actividad inflamatoria en este momento. Listo. Aunque sin embargo no es como una escala exacta sobre el grado de inflamación de los pacientes, pero pues puede ayudar. Bueno, y en cuanto a los factores de riesgo para enfermedad complicada, estos son importantes pues tenerlos en cuenta a la hora de iniciar un tratamiento. Entonces, van a tener peor pronóstico los pacientes menores de 40 años. En realidad es como a los pacientes, pues entre antes se diagnostique la enfermedad, entre más joven se le diagnostique la enfermedad, peor es el pronóstico. También los fumadores activos, compromiso extenso del tracto gastrointestinal superior, que tenga una localización ileal o ileocolónica, enfermedad perianal, enfermedad estenosante o con fístulas. También decían que una pérdida mayor, pues una pérdida de peso mayor de 5 kilogramos y el tratamiento con corticoides al diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, lo importante pues es bloquear el progreso de la enfermedad más que el control de los síntomas, porque muchas veces los síntomas no van a estar relacionados con el grado de inflamación que tiene el paciente realmente. Entonces, pues otra meta es lograr la curación endoscópica. Todo esto va a depender de la extensión, del fenotipo clínico y de la gravedad. Se debe hacer énfasis en abandonar el tabaquismo, en la adherencia al tratamiento, porque pues el tratamiento, como les voy a mostrar, tiene una fase de inducción y de mantenimiento, y si el paciente no lo sigue, pues seguramente va a recurrir. Y también se debe propender a un plan individualizado con plan a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en cuanto al tratamiento, este va a incluir el manejo con corticoides, inmunosupresores, biológicos y moléculas antiadhesión, y pues otras moléculas que son más nuevas. Es que no me muevo acá. Listo. Entonces, pues hay muchas maneras como de abordar el tratamiento. Pues se han inventado, pues o sea, se han estudiado muchas estrategias de las cuales les voy a hablar más adelante. Sin embargo, pues les voy a hablar un poco sobre lo que recomienda la American College of Gastroenterology. Ellos lo dividen en el tratamiento para leve, moderado y severo, acorde con el tratamiento de inducción y de mantenimiento. Entonces, la inducción es cuando el paciente tiene en este momento enfermedad pues activa por enfermedad de Crohn. Si es un brote leve, se recomienda utilizar corticoide, se recomienda principalmente la budesonida. Cuando son brotes moderados, ya se recomienda utilizar corticoides orales y se pueden utilizar tiopurinas, que dentro de esas están la cetoprina y la mercaptopurina, o metrotexate. Hoy se puede iniciar principalmente con biológicos, entre esos el infliximab, el adalimumab y el certolizumab. Sin embargo, estas se pueden utilizar como inducción o como mantenimiento. Aquí están, por ejemplo, las dosis de estos medicamentos y pues más adelante les voy a explicar un poco mejor con un algoritmo que tengo más adelante. Y los antibióticos, el uso de antibióticos realmente está reservado cuando hay enfermedad perianal y lo que se utiliza comúnmente es ciprofloxacino o metronidazol. Aquí les pongo esto de la sulfasalacina y la mesalamina, que realmente dicen que se podría utilizar para los brotes leves pues en enfermedad de Crohn, que se podría utilizar cuando el paciente tiene enfermedad leve,
como para curación de los síntomas. Sin embargo, no tiene la suficiente evidencia como para hacer la recomendación. Entonces, no, pues antes sí estaba recomendado, pero ya no es una recomendación actual. Entonces, bueno, esto es lo que les hablaba de qué estrategia para el tratamiento, pues qué estrategia escoger para el tratamiento. Entonces, en primer lugar, tenemos este que es el tratamiento convencional, en donde antes se utilizaban los aminosalicilatos, luego los esteroides, luego inmunosupresores y luego biológicos de manera escalonada, pero pues esto no funcionó porque reportaba mayores índices de cirugía. Aquí está el Accelerated Step Up, que es escalonar rápido a un agente biológico, y aquí está el Top Down, que es la introducción temprana de una terapia combinada, ya sea de un agente biológico con un inmunosupresor. Entonces, pues la pregunta sería, ¿cuál tratamiento es el ideal y qué estrategia utilizar de manera correcta? Hay muchos estudios al respecto, sin embargo, pues aquí les traigo dos. Este es el primero, se llama el Sonic Trial, en el cual se comparó infliximab, azathioprina y la combinación de los dos. Bueno, entonces fueron 508 pacientes, en una media que tenían diagnóstico de enfermedad de Crohn de más o menos de 2 años. Y entonces, bueno, a algunos pacientes se les daba azathioprina sola, a otros infliximab solo y a otros la combinación de azathioprina e infliximab. El objetivo primario del estudio era la remisión libre de corticoides a la semana 26, y esto se observó en un 56,8% en los pacientes que tenían terapia combinada. Y adicionalmente, pues se mostraron otros objetivos, como la disminución de los reactantes de fase aguda y también la curación endoscópica. Entonces, pues se determinó que era mejor la terapia combinada. ¿Por qué? Porque pues, los biológicos tienen un potencial de inmunogenicidad y los inmunosupresores disminuyen este potencial. Entonces, esto hace que los pacientes puedan tomar el tratamiento por más tiempo sin hacer resistencia al mismo. Y este es otro estudio que es el REACT, que se realizó en 2.000 pacientes. Se les hizo, pues tuvieron 2 años de seguimiento. Entonces, en estos pacientes, si tenían enfermedad activa, bueno, se les hacía el tratamiento con corticoide y luego se les escalonaba el manejo o se les iniciaba de una vez el manejo con terapia combinada de biológico e inmunosupresor. Y esto mostró diferencias significativas en cuanto a hospitalización, cirugía y complicaciones. Entonces se mostró que la terapia temprana con inmunosupresor y biológico era mejor que ir escalonando. Pero pues ahorita lo que se propone es un tratamiento treat to target. Entonces aquí lo que les mostraba, cuando hay enfermedad leve, se puede administrar budesonida, o bueno, se debe administrar budesonida. Bueno, esto es importante porque depende de la localización. Si es una ileitis o una iliocolitis, se administra budesonida, pero si es una colitis, se administran esteroides sistémicos. Si es una enfermedad moderada, pero sin riesgos para enfermedad complicada, se puede iniciar pues con esteroides y se le añaden inmunosupresores. Pero ya si es una enfermedad moderada con factores de riesgo o una enfermedad grave, se deben iniciar biológicos de una. Importante tener en cuenta que siempre se debe propender a una remisión libre de corticoides, pues porque ya saben todos los efectos adversos que estos tienen. Bueno, entonces aquí tenemos cómo se va a monitorizar al paciente. Entonces, siempre se debe monitorizar a estos pacientes con reactantes de fase aguda, calprotectina fecal, y se les debe hacer el monitoreo endoscópico. Entonces, si el paciente tiene signos de inflamación, pues nada, se habla con el paciente, se ajusta la terapia, se ve si hay fallas en la adherencia al tratamiento o pues se va viendo si el tratamiento no está funcionando. Se le puede añadir una molécula antiadhesión o se le puede cambiar el biológico y se va pues viendo qué estrategia es mejor utilizar en estos pacientes. Y el monitoreo con enfermedad activa va a ser cada 3 meses, de 6 a 12 meses cuando hay remisión. Esto pues en cuanto a la realización, como la frecuencia de la realización de la colonoscopia. ¿Algunas dudas hasta el momento? Bueno,
Y estas son algunas indicaciones antes de iniciar biológicos por todo pues el estado de inmunosupresión en el que estos pacientes van a estar. Entonces se debe haber descartado infección activa, se debe haber descartado alguna infección abdominal, o sea, pues si el paciente presenta algún absceso también se debe tratar previamente, se debe descartar tuberculosis, se debe vigilar el estado de vacunación de estos pacientes. En cuanto al tratamiento quirúrgico, está indicado en estos casos, es el tratamiento de elección en pacientes con enfermedad ileocecal localizada con síntomas obstructivos, pero sin evidencia de inflamación activa. También cuando hay abscesos abdominales y que son refractarios al manejo, fístulas simples sintomáticas, se les debe dar el manejo. Si tienen fístulas enteroentéricas y enterovesical, fístula anointroita malignidad o pues en pacientes que son refractarios al tratamiento. El monitoreo, como les decía, esta es una tabla que nos ponen para ver cuál es el mejor estudio para el monitoreo. El gold estándar es la endoscopia sí o sí, pero también recomiendan la calprotectina fecal y la PCR. Y listo, eso sería todo en cuanto a enfermedad de Crohn. ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces la colitis ulcerativa, que es la otra parte de la charla, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta de manera continua la mucosa del colon. Esta inicia en el recto y se puede alcanzar una extensión variable en sentido proximal hasta el ciego. Lo importante y lo característico de esta enfermedad es que cursa con brotes que indican actividad inflamatoria seguidos de periodos de inactividad. Entonces es un paciente que se presenta típicamente con diarrea, rectorragia y dolor abdominal. En cuanto a su epidemiología, tiene mayor incidencia en Europa, Canadá y Australia. Es más frecuente que la enfermedad de Crohn y se presenta en pacientes de 30 a 40 años. Ha tenido un aumento significativo en los últimos años en Asia y América por la adopción de estilo de vida occidental, y en Colombia tiene una incidencia de 51.77 por 100.000 habitantes. En cuanto a la fisiopatología, lo que les mencionaba previamente, esto lo comparte con la enfermedad de Crohn. Entonces hay alteración de las células epiteliales del colon, va a haber disminución de las células caliciformes, va a haber disrupción de las uniones estrechas y de la barrera mucosa. Todo esto va a provocar aumento de la permeabilidad del epitelio intestinal, permitiendo la entrada de antígenos. Va a haber alteración de la respuesta inmune innata, que está regulada por macrófagos y células dendríticas. Va a haber activación de las vías mediadas por NF-kappa beta, va a producir factores proinflamatorios, TNF-alfa principalmente. Y los macrófagos y las células dendríticas van a presentar estos antígenos, promoviendo la diferenciación a TH2 efectoras, que se caracterizan por producir IL-4. Y pues como podemos ver, esta es la principal diferencia en la fisiopatología. Aquí va a ser una respuesta mediada por TH2, que se va a encargar de producir IL-9, IL-5, IL-4 e IL-13 principalmente, que van a ser tóxicos a nivel epitelial y pues van a provocar disfunción de la barrera. También hay aumento de los anticuerpos IgG1 y eso pues está relacionado con los target para el tratamiento. Las natural killer también van a producir interleuquina 13, que también va a producir disrupción de la barrera. La integrina A4 beta 7 también está implicada, al igual que la enfermedad de Crohn. Por eso es que las moléculas antiadhesión actúan sobre esta, pues inhibiendo esta adhesión a la integrina A4 beta 7. Y las células linfoides innatas también pues se va a ver aumentado la de tipo 3. También va a haber disbiosis, pero pues en menor medida que en pacientes con enfermedad de Crohn. Los factores de riesgo también son muy similares. La historia familiar aumenta en un 8 al 14%, aumenta 4 veces cuando se presenta un familiar en primer grado con la enfermedad, y en judíos. Esto que tenemos acá es importante porque la enfermedad de pues, la colitis ulcerativa está relacionado con el tabaquismo previo. Alrededor del 70% de exfumadores tiene riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, el tabaquismo activo protege contra colitis ulcerativa y reduce la severidad en comparación con exfumadores e individuos sanos, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que es un factor de riesgo doble.
También como factores protectores se han estudiado la apendicitis y la linfadenitis mesentérica y está relacionado con el uso de AINES, excepto aspirina, nimesulida y algunos inhibidores de la COX-2. Está relacionado con el uso de anticonceptivos orales, el reemplazo hormonal, con la ingesta elevada de grasas, el ambiente urbano. Esta no está relacionada tanto con antibióticos y en cuanto a los factores genéticos, está relacionado con los genes HLA y hay algunos que están principalmente relacionados con pancolitis. Bueno, en cuanto a la clínica, esta tiene una instauración más lenta e insidiosa. Los pacientes se presentan principalmente con rectorragia, también presentan diarrea con un aumento en el número de posiciones y disminución del volumen de las mismas. Pueden presentarse con disentería y es normal que se presenten con síndrome rectal, con urgencia, incontinencia y tenesmo. También pueden presentar un exudado mucopurulento, defecación nocturna. Pero, bueno, y sí, ya, ya. Y constipación paradójica, sobre todo en las colitis izquierdas. Y bueno, no sé si alcanzaron a ver este caso clínico que salió en el New England hace poquito, ahorita en abril, eh, pues que me pareció interesante. Es un paciente de 54 años a que se había sometido a una proctocolectomía por colitis ulcerativa, que se presentó al servicio de urgencias con 3 días de fiebre y dolor abdominal. Se le descubrió un absceso, se le dio el manejo y listo. Iba mejorando, pero al 7.º día de hospitalización presentó un pico febril de 38.5, lesiones dolorosas que se presentaron, que empezaron como pústulas y después a las 48 horas se fueron formando placas y lesiones parecidas como a vesículas en la espalda, en el cuello y también en la cirugía, en la cicatriz de la parotomía. Le tomaron estudios que mostraban leucocitosis, neutrofilia y aumento de los reactantes de fase aguda. Al paciente después se le hizo una biopsia que mostró infiltrados inflamatorios de neutrófilos y edema y se le hizo un diagnóstico de síndrome de Sweet, que también se conoce como una dermatosis neutrofílica febril. El tratamiento de esto pues fue prednisona oral y el paciente el primer día del tratamiento pues ya empezó a mejorar y a los 5 días ya había resuelto el cuadro clínico. Esta es una de las manifestaciones extraintestinales principalmente asociada a colitis ulcerativa. Entonces, pues aquí también se presentan con manifestaciones oculares, dentro de esas la uveitis, pues que se presenta con dolor ocular, visión borrosa, fotofobia, cefalea, y pues es importante manejarlo porque esta puede progresar a ceguera, también está asociado con la longitis esclerosante primaria. 75% de los pacientes con colangitis esclerosante primaria van a tener alguna enfermedad inflamatoria intestinal y también pueden presentarse con pioderma gangrenoso. Esto comienza como un eritema que se transforma en un nódulo, luego en una pústula y ya luego se extiende rápidamente y se convierte en una úlcera de bordes irregulares que, pues como la ven en la foto, pues es bastante como fea para el paciente. Lo que les decía, el síndrome de Sweet es una dermatosis neutrofílica febril aguda que no solo está asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, sino que también está asociada a malignidad y se trata con corticoides. También tienen más riesgo de eventos tromboembólicos y de artropatía axial y periférica y otras manifestaciones como espondilitis anquilosante, bronquiectasias, etc. Y pues lo importante de esto es que hay algunas manifestaciones extraintestinales que están relacionadas con actividad y hay otras que no están relacionadas. Las que están como relacionadas con actividad principalmente pues son el eritema nodoso, las artritis, las que son oligoarticulares, las úlceras como las aptas que les mostré antes y la episcleritis. En cuanto al diagnóstico, entonces pues ya sabemos que también el diagnóstico va a ser clínico, endoscópico, histológico, radiológico y pues con pruebas de laboratorio. Sin embargo, pues están estos criterios que ayudan a diagnosticar colitis ulcerativa. Son los criterios de Lennard-Jones y tienen criterios clínicos, endoscópicos, radiológicos e histológicos. Dentro de los clínicos está la rectorragia, la diarrea crónica,
el dolor abdominal y las manifestaciones extraintestinales, y pues de esto les voy a hablar un poco más adelante. Y también, como siempre, entonces es importante descartar otras causas de colitis infecciosas, colitis isquémicas, enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en los pacientes que se presentan con proctitis, y listo. Y en cuanto a los laboratorios, pues son muy similares a los que se piden con enfermedad de Crohn, de los que ya les había hablado. El coprológico, el coprocultivo y las toxinas en caso de sospechar alguna entidad infecciosa, la calprotectina fecal también para el seguimiento. Y este es un artículo del World Journal of Gastroenterology que nos habla sobre los marcadores, pues los anticuerpos presentes en cada enfermedad. Ay. Entonces, como les decía, en la colitis ulcerativa están más presentes los P-ANCA y en la enfermedad de Crohn, básicamente todo el resto. Este artículo del que les estoy hablando divide estos marcadores en autoanticuerpos y en anticuerpos relacionados con microorganismos. Entonces, pues podemos ver que la enfermedad de Crohn sí tiene un componente más autoinflamatorio que la colitis ulcerativa. Entonces, pues si lo quieren leer, aquí les dejé la referencia, es un artículo muy chévere. Y en cuanto a las ayudas diagnósticas, también, como siempre, se les va a realizar una colonoscopia que debe tener biopsias. Se va a ver, dependiendo del compromiso y de la gravedad de la enfermedad. Entonces se puede ver eritema, edema, pérdida del patrón vascular normal, granularidad, erosiones, friabilidad del tejido, sangrado espontáneo del roce y ulceraciones siempre en mucosa inflamada, a diferencia de la enfermedad de Crohn que puede presentar úlceras en mucosa sana. Y en las biopsias va a tener infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos y células plasmáticas con neutrófilos que aparecen en las criptas. Estos van a formar abscesos crípticos que son característicos de la enfermedad y también va a haber, también va a haber distorsión de la arquitectura de las criptas, sobre todo en enfermedad, pues cuando la enfermedad ya es crónica. En cuanto a la clasificación, entonces es importante clasificarla en primer lugar acorde con su extensión. Hablamos de una proctitis cuando la afectación está circunscrita al recto, de una rectosigmoiditis y colitis izquierda cuando hay afectación del recto, del sigmoides del colon descendente hasta el ángulo esplénico, y una colitis extensa o pues pancolitis también cuando pues, la inflamación, o sea, se habla de colitis extensa cuando va hasta el ángulo hepático y pues incluye el transverso, o de pancolitis cuando ya abarca pues todo el marco cólico. Y esta es la clasificación de Montreal para colitis ulcerativa, que también pues abarca la extensión que les mencionaba previamente y la gravedad, que es acorde pues con la sintomatología y con los paraclínicos. En cuanto a los índices de actividad, pues encontré dos que se utilizan principalmente, que es el índice de Trudell-Quist. Este evalúa la toxicidad sistémica del tratamiento y pues da criterios objetivos sobre si el paciente está cursando con colitis aguda severa, que les voy a decir más adelante qué es, y pues si requiere hospitalización y terapia con corticoides. Y aquí está el Mayo Score, que pues lo importante de esto es que también tiene en cuenta como la evaluación por parte del médico y los hallazgos endoscópicos. Aquí también es importante tener en cuenta los factores de riesgo para enfermedad complicada, que son un inicio temprano, menor a 40 años, que sea mujer, que presente una pancolitis, ausencia de recuperación endoscópica durante remisión clínica, úlceras profundas, enfermedad extensa y también las altas concentraciones de P-ANCAS, porque pues están relacionados con un fenotipo más agresivo de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, entonces está enfocado en tratar los brotes de la actividad, en mantener este tratamiento, en prevenir la necesidad de realizar una colectomía y el cáncer colorectal. También pues van acorde con la edad, el tiempo de evolución de la colitis ulcerativa, las comorbilidades y la herencia del paciente. Y pues en casos de disentería, como siempre, descartar otras causas infecciosas. Se define remisión como la resolución de los síntomas, que no haya rectorragia, que haya mejoría del hábito intestinal y pues claramente la curación endoscópica.
El tratamiento, entonces aquí también está basado en una fase de inducción y en otra de mantenimiento. En la inducción, entonces, principalmente aquí se van a utilizar los aminosalicilatos. El principal es la mesalazina, que está en presentación oral y tópica. Tópica hace referencia a supositorios o enemas. Y pues este tratamiento va a ser dependiendo de la localización. Si es una proctitis, se le deja mesalazina tópica, pero si ya es una pancolitis, se le deja también mesalazina oral. Igual, pues, como lo que se recomienda es dar la terapia combinada, dar mesalazina tanto oral como tópica. Bueno, los corticoides van a ser segunda línea en enfermedad leve a moderada o en enfermedad moderada grave. También se le pueden dar tiopurinas biológicos o inhibidores, pues que son las moléculas antiadhesión, que entre esos están el vedolizumab, natalizumab y también hay otra molécula de la que hablo, que es el ustekinumab, que también se pueden utilizar tanto para inducción como para mantenimiento. También vi que hablaban de la ciclosporina, pues el uso de la ciclosporina en colitis refractaria a corticoides. Sin embargo, pues no sé aquí en Colombia qué tanto se utilice. Y listo, pues para el mantenimiento, aquí hay una gráfica. Para el mantenimiento se utilizan lo mismo, aminosalicilatos o tiopurinas o biológicos o también los mismos aminosalicilatos dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Y aquí para la inducción, pues dependiendo, si el paciente se presenta con una colitis aguda, pues se debe evaluar la necesidad de realizar una colectomía. Entonces, la colitis ulcerativa aguda severa se va a definir como 6 o más deposiciones diarreicas, con todo esto, pues con taquicardia, aumento de la temperatura, con una hemoglobina pues disminuida y aumento de los reactantes de fase aguda, y se maneja con corticosteroide IV y también se puede evaluar la posibilidad del uso de infliximab. Aquí también se propone una terapia treat target, evaluando al paciente con colonoscopia cada 3 a 6 meses y con calprotectina. Entonces acá les muestro el algoritmo que propone pues, The Lancet. En la proctitis, lo que les decía, utilizarlo tópico. Si ya es más grave, se utiliza tópico y oral, se evalúa al paciente, eh, se ve la necesidad de añadir ya sea un inmunosupresor o un biológico, y si el paciente se presenta con enfermedad moderada a severa, entonces se le debe dar el corticosteroide y ahí ya evaluar la posibilidad de utilizar biológico, inmunosupresor o pues con qué se le va a realizar la terapia de mantenimiento. Y en cuanto pues al tratamiento quirúrgico, está indicado en megacolon tóxico, perforación, hemorragia grave, refractariedad al tratamiento, cáncer o displasia, y en colitis ulcerativa aguda severa refractaria. Es importante pues considerar en estos pacientes la cirugía porque retrasar el manejo quirúrgico aumenta el riesgo de complicaciones postoperatorias. Este es el tratamiento quirúrgico de elección en estos pacientes, que es la proctocolectomía restauradora con reservorio o pues anastomosis ileonal en J. Entonces, pues es un procedimiento que se realiza como en 3 pasos. Se hace la colectomía subtotal con ileostomía terminal, se hace el pocho ileal y se anastomosa el canal anal y pues se le deja la ileostomía derivativa y luego para restaurar pues, la continuidad de el canal anal, pues ya se baja el intestino. Está contraindicado en disfunción esquinteriana grave, que haya irradiación pélvica previa y en pacientes con problemas psicológicos que pues no toleren este tratamiento. Y lo que les decía al principio de la puchitis aguda, que es la infección del reservorio, se trata con ciprofloxacino o con metronidazol. Y otras consideraciones adicionales con respecto a estas enfermedades es el riesgo que tienen de cáncer colorectal. Entonces, se dice que la administración de aminosalicilatos disminuye el riesgo, perdón. Entonces, pues es importante dar un tratamiento oportuno, que se debe valorar con colonoscopia anual en pacientes con alto riesgo que presenten estrecheces, displasia, colangitis esclerosante primaria, colitis extensa,
cada 2 a 3 años con riesgo intermedio y cada 5 años con riesgo bajo. Entonces, pues acá les dejo que pues realmente cualquiera de las dos, sea enfermedad de Crohn o sea colitis ulcerativa, va a tener aumento del riesgo de cáncer colorectal, de cáncer de piel, de cáncer uterino. Esto también era una recomendación que hacían, pero tampoco sé si aquí en Colombia se siga usando actualmente el ácido urso desoxicólico para los pacientes que también tienen colangitis esclerosante primaria. Y en cuanto a la vacunación, está contraindicada el uso de vacunas vivas, entonces pues no se les puede aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla, contra polio, contra la SRP, la BCG, no. Entonces se recomienda vacunar contra influenza, tétanos, difteria, neumococo cada 5 años y también pues revisar si el paciente está vacunado contra hepatitis B antes de iniciar el tratamiento con biológicos. También tienen mayor riesgo pues, de osteoporosis y de cáncer, como les decía. Las tiopurinas per se aumentan el riesgo de cáncer de piel no melanoma y los biológicos aumentan el riesgo de melanoma. La osteoporosis está en estos pacientes también tienen mayor riesgo por el uso de corticosteroides, principalmente pacientes que tengan desnutrición, mujeres posmenopáusicas, que tengan historia familiar de osteoporosis y fumadores. Y pues ya por último, como recomendaciones para como médicos generales que se lleven para sus casas, es que es recomendable detectar pacientes con alto índice de sospecha diagnóstica para empezar a tratarlos de manera oportuna. Se debe insistir en la adherencia al tratamiento, se debe vigilar a los pacientes con estrés, depresión y ansiedad porque es muy prevalente en estos pacientes por todas las complicaciones que esto tiene. La detección precoz de brotes del inicio del tratamiento, educación permanente del paciente, pues también requieren monitorización continua del riesgo de recaídas y complicaciones a largo plazo, control de los pacientes en tratamiento médico con inmunosupresores y biológicos, contribuir al abandono del tabaquismo y pues el trabajo interdisciplinario con gastroenterología. Entonces, pues también lo que les decía de las estrategias de las aplicaciones en el celular para monitorizar a estos pacientes. Y listo. Eso sería todo. Aleja, digamos que con relación a la duda que tenías de la ciclosporina, nosotros acá en Colombia la utilizamos poco. Más que todo se utiliza, pues digamos, en pacientes que tienen trasplante renal o trasplante hepático, porque digamos que la ciclosporina, igual que la cetioprina, pues tiene riesgo de hacer linfomas o, digamos, tumores de piel y eso. Entonces, por lo general, nosotros utilizamos como primera línea satioprina. En caso de que no haya mejoría, por lo general, pues escalonamos a terapia biológica, pero poco utilizamos la ciclosporina como terapia. Y con relación al ursacol, cuando hay una colangitis esclerosante primaria asociada, es, digamos, terapia de primera línea la utilización de esto, ya que pues evita la progresión de la CEP a una cirrosis y evita también el riesgo de tumores a nivel de la vía biliar por la CEP. Listo. Listo, doctor. Estoy dispuesto a responder algunas preguntas o algunas dudas que tengan sobre, digamos, la charla. Una preguntita, ¿por qué habría, o sea, cuál es la razón por la cual está relacionado con litiasis biliar? La parte, pues, digamos, de lo que mencionó Vale en la enfermedad de Crohn. Pues digamos que son estudios de asociación que han hecho, pero una fisiopatología clara con relación a, digamos, que haya la producción de cálculos de oxalato, pues no está muy bien definida. Entonces, pues digamos que son teorías con relación a que hay pacientes, digamos, afectan o alteran su dieta diaria y eso favorece la producción de cálculos, pero por lo general no es que haya algo fisiopatológicamente, pues digamos, establecido que explique esto. ¿Ya? Ah, listo. Y la otra pregunta que tenía es, la relación entre la enfermedad inflamatoria intestinal y las espondiloartropatías, ¿hay alguna que tenga como más asociación dentro del grupo de las espondiloartropatías seronegativas o es con cualquiera? Con cualquiera. Listo. Y la última pregunta que tenía era, pues en la colitis ulcerativa, pues digamos que cada vez es más claro, etcétera, que lo que uno busca es la curación endoscópica. En la enfermedad de Crohn es exactamente igual, uno busca la curación endoscópica o se puede hacer el seguimiento clínico y con marcadores como la calprotectina y ya.
Pues es completamente, digamos, pues las dos enfermedades son completamente diferentes, digamos, en su evolución, porque la colitis ulcerativa es, digamos, en su evolución algo más benigno. Por lo general son pacientes que tienen actividad, les dan el tratamiento médico y los pacientes pues tienden a tener remisiones. Y las descompensaciones o las actividades son en el tiempo pues muy pocas, son un poco porcentaje de pacientes que, digamos, tienen enfermedad severa, que requieren uso de biológicos o que quieren, por ejemplo, que requieren, por ejemplo, colectomía, ¿ya? Pero en estos pacientes de colitis ulcerativa, la idea es tratar de dar el tratamiento oportuno y tratar de no utilizar corticoides, o en su defecto, si ya el paciente es corticoide dependiente o corticoide refractario, pues darle el uso a la terapia biológica. Con relación a la enfermedad de Crohn, digamos, tiene un comportamiento un poco más agresivo. Por lo general, cuando se diagnostica la enfermedad de Crohn, ya tiene manifestaciones intestinales cicatriciales muy severas, ya tiene estenosis, ya tiene fístulas, y por lo general estos pacientes con la terapia con inmunomoduladores e incluso con los esteroides, digamos, mejora la inflamación que produce la actividad inicial, pero no mejora, digamos, las cicatrices que deja la enfermedad, y por lo general por esas cicatrices de estenosis van haciendo fístulas y requieren tratamiento quirúrgico y tratamiento biológico a largo plazo. Entonces, digamos que las estrategias de una y de la otra son completamente diferentes, porque la colitis ulcerativa está más a que no se presenten, digamos, actividades de la enfermedad, y la enfermedad de Crohn a que no se presenten complicaciones. Pero pues digamos que el seguimiento de la enfermedad de Crohn, tanto como con colonoscopia, como marcadores serológicos, porque digamos, cuando tú operas a un paciente con enfermedad de Crohn, tienes que seguirlo endoscópicamente. Con eso, pues, digamos, haces un índice que se llama el RUGES, que es para saber si tiene úlceras o no, que eso indica actividad. Y además de eso, pues mirar los marcadores inflamatorios como la calprotectina y la PCR, para ver si el paciente, pues digamos, está activo, porque estos pacientes ya tienen manejo biológico y requieren, pues, o ajuste de esto por peso o cambios si no está mejorando. Listo, perfecto, gracias. Doctor, yo tenía una pregunta. Aquí en Colombia, Sí. ¿qué tanto se utiliza el natalizumab y el ustekinumab? El ustekinumab no ha llegado todavía. Mm, El natalizumab no lo utilizamos. Digamos que de los que utilizamos de ese grupo está el vedolizumab. Pues acá, digamos, poco arsenal tenemos de tratamiento biológico para la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Por lo general tenemos dentro de los biológicos el infliximab, el adalimumab y el vedolizumab, digamos que son los que tenemos más a la mano. El resto de medicamentos no ha llegado, y el natalizumab por lo general no lo utilizamos. listo, doctor. Gracias. Doctor, en cuanto a digamos, a cómo el manejo, al uso de los probióticos, ¿qué tanta evidencia hay para usarlos en enfermedad de Crohn? No se Pues recomienda. sí se recomienda, en realidad, pues hay muchos estudios que los probióticos pues te ayudan a restaurar la flora intestinal. La evidencia que hay es variable, pero por lo general, digamos que te ayuda a restaurar el microbioma, y partiendo de que el microbioma, digamos, es la fuente de alteración, pues sumado a las alteraciones genéticas e inmunológicas, es la cascada que te va a generar, digamos, la respuesta inflamatoria, partiendo ahí del factor de necrosis tumoral, y por el reconocimiento alterado que hay digamos, de las protobacterias. Al tú dar probióticos, por lo general, las bacterias intestinales se van a regenerar, las protobacterias, que son las que por lo general van a iniciar la inflamación, van a disminuir, y eso te va a ayudar a disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, en teoría, nos puede ayudar los probióticos tanto para colitis ulcerativa como para enfermedad de Crohn, en realidad. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan necesario es la presencia de una colonoscopia o una endoscopia con hallazgos sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal? Pues en el contexto. Sí.
Es que lo que pasa es que hago la pregunta es porque me acuerdo que tenía un paciente porque, justo por la triada que usted dijo, diarrea, pérdida de peso, pues Sí. astenia, anemia y además con unos paraclínicos que mostraban pues una anemia ferropénica, paciente con marcadores tumorales negativos, HLA-27 negativo, Sí. creo que lo único positivo era como unos ANAS, pero de resto nada más. Y la colonoscopia salió sin hallazgos sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal ni tumoral. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia entre un síndrome de colon irritable y de pronto algo, pues, como lo hay de una ileitis microscópica? Ok. ¿Y el paciente tenía diarrea? Sí, claro, crónica de 4 años. Crónica. Esta era su consulta. Ok. Digamos que cuando uno tiene una diarrea crónica, pues anteriormente nadie sospechaba de enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando ustedes ven los libros de epidemiología, los artículos que están sobre epidemiología en la enfermedad inflamatoria intestinal, anteriormente, del 50 hacia atrás, era una enfermedad que pues poco se relacionaba y había estudios donde la incidencia era muy baja, pero a medida que va pasando los años, la incidencia de la enfermedad ha aumentado. No sabemos si porque genéticamente estamos cambiando y estamos predispuestos por el cambio de la dieta o porque también se está aprendiendo sobre la enfermedad y se está diagnosticando más. Igual, aún así, cuando la epidemiología, digamos, ha avanzado y la incidencia también, la enfermedad es muy rara dentro de la población y muchos no la sospechan. Entonces, cuando uno tiene un paciente con diarrea crónica, debe sospechar la enfermedad. Eso no quiere decir que todo paciente con diarrea crónica tenga una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn. Siempre hay que sospecharla, ¿ya? Y si tú tienes una clínica, como la que dijimos ahora, dolor abdominal, tengas sangrado rectal, tengas anemia o dolor abdominal, pues tú vas sumando, digamos, para el diagnóstico de la enfermedad. Pero no todo paciente se va a presentar con los síntomas típicos: diarrea, rectorragia, pérdida de peso, anemia. Ya muchos pacientes solo presentan constipación paradójica, o hay otros que presentan solamente anemia crónica, o hay otros que presentan anemia ferropénica, o hay otros que presentan dolor abdominal, ya, o hay unos que simplemente diarrea sin ninguna otra alteración. Entonces, de ahí en adelante, cuando tú empiezas a sospechar enfermedad inflamatoria intestinal, vas a sumar, además de la clínica, que es la que te acabo de decir, los paraclínicos. Entonces, si el paciente paraclínicamente tiene reactantes de fase aguda, una PCR positiva, una BCG positiva, tiene lactoferrina si se puede hacer, o tiene, digamos, una ferritina positiva como marcador como un reactante de fase aguda, o digamos, el que está tomando mucha importancia últimamente, que es la calprotectina. Eso te va sumando al diagnóstico. Ya tú dices, sí, el paciente, porque la calprotectina es muy específica del intestino, tiene actividad de pronto de una inflamación intestinal. ¿El problema cuál es? Que hay diarreas crónicas con esta inflamación que pueden ser por infección, o que hay diarreas crónicas con esta inflamación que puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? O pueden ser algunas otras alteraciones. Por lo general, la colitis microscópica, la colitis colagenasa que producen diarrea crónica, no producen inflamación, ¿ya? Pero las infecciones sí producen diarrea crónica y pueden producir inflamación. Por lo general, hay unas bacterias que pueden producir infección aguda y otras que pueden producir, pues, infección crónica, más que todo etiología parasitaria. Pero digamos que hasta ahí o hasta este momento, teniendo incluso inflamación dada por marcadores serológicos y clínica, no puedes hacer el diagnóstico de la enfermedad. Tienes que hacer una colonoscopia, ¿verdad? Si la colonoscopia te muestra que tienes un compromiso intestinal continuo, o sea, úlceras, o tienes pérdida del patrón vascular, o tienes erosiones continuas, eso te puede indicar que tienes una posible enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerativa. Pero si tú ves que el compromiso es más parchado, o tienes compromiso ileal, tú puedes decir que posiblemente el paciente tiene un compromiso de una enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn. Pero hasta ahí incluso no puedes hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque pues muchos pacientes tienen compromiso inflamatorio intestinal de tipo infeccioso. Incluso hay algunas especies de E. coli que te pueden dar compromiso intestinal con inflamación similar a una colitis ulcerativa. Pues ahí tienes que hacer biopsia. Incluso hay pacientes que tienen una colitis quiescente.
colitis quiescente es una inflamación muy mínima que no se ve a nivel de la mucosa intestinal en la visualización endoscópica, pero sí se ve en la patología. Entonces, cuando ya tú tienes una sospecha, sea por la clínica del paciente, los paraclínicos y la endoscopia, o en su defecto no la endoscopia, porque la endoscopia, digamos, que se ve relativamente normal la mucosa, se le toma una biopsia. Si en la biopsia nos muestra que el paciente tiene un compromiso inflamatorio intestinal polimorfonuclear, que muestra criptitis, que muestra, digamos, compromiso transmural, tú puedes sospechar en una enfermedad inflamatoria intestinal. Que de acuerdo a cómo esté, digamos, caracterizado la muestra, sea compromiso transmural o sea compromiso solamente mucoso, que tenga criptitis o no, etcétera, etcétera, tú puedes decir que es una ulcerativa o es una enfermedad de Crohn. Incluso hay pacientes que solo con la biopsia te puede decir tiene enfermedad inflamatoria intestinal, pero no se puede establecer si es una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn, porque a veces se pueden solapar una u otra o no se pueden encontrar de pronto hallazgos patognomónicos de una y de la otra. Ahí se pueden utilizar los, digamos, los PANCAS y los ASCAS. Si tienes un PANCA elevado, pues puedes decir que tienes una colitis ulcerativa, o si tienes unos ASCAS, puedes decir que tienes una enfermedad de Crohn. Pero digamos que estos marcadores, la sensibilidad es muy bajita porque está alrededor del 60%. Entonces puede ayudar cuando en la histología no se puede identificar cuál es cuál. Pero pues sí, la histología te va a decir si es o no una enfermedad inflamatoria intestinal. Si no te sale una enfermedad inflamatoria intestinal, el paciente tiene algún otro tipo de patología, o infecciosa o algún otro tipo de patología inflamatoria. Ok, perfecto, gracias. Doy una preguntita, en el caso que mencionó Josué, ahí digamos, es que creo que estamos hablando del mismo, fue uno que presentaron de caso difícil en Medellín, que aún sí, esa diarrea crónica de todo y le hicieron una colonoscopia que no tenía ni nada, una biopsia que no tenía inflamación, pero tenía una calprotectina positiva. Ahí uno en qué podría pensar entonces. Que la calprotectina no solamente se eleva en enfermedad inflamatoria intestinal, y Aleja lo dijo muy bien en su charla, además de la enfermedad inflamatoria intestinal, cualquier otro compromiso inflamatorio intestinal te puede producir la elevación de la calprotectina. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una inflamación intestinal, la calprotectina por infección te la puede elevar, ¿ya? O si tienes incluso un compromiso isquémico por una colitis isquémica que haya tenido, por ejemplo, sobrecrecimiento bacteriano o inflamación secundaria, eso también se te puede elevar. Digamos que la elevación marcada está dada por la enfermedad inflamatoria intestinal, ya cuando son valores extremadamente positivos. Pero cuando son valores que están sobre el límite superior de la normalidad, uno puede sospechar o en infección o inflamación de algún otro tipo, pero no específicamente la calprotectina es específica de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque muchas otras cosas te la pueden elevar también. Entonces hay que Incluyendo la colitis, caso. la colitis microscópica, ¿puede elevar la calprotectina? No, ¿O la es así, no colitis casi por lo que mencionó microscópica ahorita de que no inflama, no. perdón? La colitis microscópica tiene otra patología, otra fisiopatología completamente diferente, y digamos que no hay un componente de inflamación como tal. Hay más un componente del colágeno que está afectado y no tiene por qué elevar calprotectina. Ok, listo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces digamos que para resumir, importante que siempre sospechen la enfermedad inflamatoria intestinal, siempre cuando tengan un niño desnutrido, cuando tengan una diarrea crónica, cuando tengan un dolor abdominal crónico, sospechen siempre enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad está creciendo mucho, se está estudiando mucho, y teniendo en cuenta eso y que las personas la están conociendo, se está diagnosticando mucho más. Tanto colitis ulcerativa como enfermedad de Crohn. Siempre cuando tengan una clínica de la que acabamos de mencionar, sospéchenla. Cuando tengan un paciente que tenga algún tipo de artropatía y tenga diarrea, que le duelen las articulaciones, esta es la tipo 2, la poliarticular, sospechen siempre enfermedad inflamatoria intestinal, y no les dé miedo mandarle, cuando sea médico general, una colonoscopia a un paciente que tenga diarrea crónica. No hay necesidad, digamos, eh, de remitirlo de una vez a gastroenterología. Empiecen ustedes con el diagnóstico, hagan ustedes el ejercicio de interrogar al paciente. Es
mandarle los paraclínicos de lactantes de fase aguda, el hemograma para ver si tiene anemia. Si pueden, pues creo que en muchos sitios donde va a ir no van a tener ni lactoferrina ni calprotectina, pero pues si pueden y tienen la sospecha, mándenlo. Y la colonoscopia. Digamos que con eso pues pueden aportar mucho a el diagnóstico de la enfermedad y sumar mucho más a los pacientes acá en Colombia, que muchos están por ahí sin ser diagnosticados. Aleja, te felicito mucho. Buena la presentación, bastante concreta. Son 2 temas que se abordaron en menos de una hora y algo. Son temas bastante densos, pero pues digamos que el enfoque que tuviste fue muy práctico, muy general, digamos, para los que van a ser médicos generales y los que van a tratar pacientes en primer nivel. Y te felicito mucho. Muy bien. Ay, muchas gracias, doctor. Y gracias por habernos acompañado hoy. No, a ustedes. Cada vez que necesiten, estoy a la orden. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias a ambos. En verdad, creo que fue de mucho provecho para todos y esperamos poder contar con usted en alguna otra próxima charla, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Que esté muy bien. Bueno, ahí les dejé el calendario para las próximas charlas. Recuerden que la de la otra semana va a ser lesión renal aguda, el jueves a las 6 de la tarde, ¿listo? Y que pues esta charla va a quedar grabada y subida en el canal de YouTube. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Gracias a todos, gracias Male. Estuvo excelente, muchísimas gracias. A ti, chao, gracias.